visto bastante claro lo que es la apologética, ¿no? Que es la ciencia que defiende la fe. Hemos realizado investigaciones, ¿verdad? Y hay muchas investigaciones, y dentro de las investigaciones que vimos, ciudades que fueron devastadas y que ya se ha encontrado evidencia que sí hubo ciudades en ese entonces. Claro, son afirmativas todas esas investigaciones. Entonces, yo voy a leer un poquito más acá. Dice aquí, por ejemplo, ejemplos para hoy. Acerquémonos a algunos ejemplos bíblicos, personas que por su estilo de vida impactaron su entorno, identificaron en quién creían y por qué. El primer ejemplo, y para mí ineludible, es José, el hijo de Jacob. Su historia en detalles se puede encontrar en Génesis 37:50. Procedía de una familia compleja. Su padre tenía varias esposas e hijos. Con cada uno de ellas, José era hijo de Raquel, esposa preferida y amada. Esto lo distinguía y lo señalaba ante los demás, especialmente porque era considerado por su padre un milagro, ya que su madre era estéril. José era objeto no solo del amor de su padre, sino que ciertas preferencias de parte de él. Todo lo anterior y otras cosas más provocaron conflictos familiares, separación, aflicción, esclavitud, sufrimiento, etc. Pero es importante hacernos una pregunta. ¿Cómo era la vida de José en su familia y fuera de ella? José mantenía el mismo estilo de vida en diferentes circunstancias. Mantuvo sus creencias y convicciones en Dios, en el Dios de su padre Jacob. ¿Cómo se sentiría usted si fuera vendido y despreciado por sus hermanos sin haberles hecho un daño directo, sino siendo objeto de su envidia y malas intenciones? La vida de José es muy amplia, pero queremos detenernos en el pasaje de Génesis 39, desde el versículo 1 hasta el 12. José pasó de ser libre y de disfrutar a su familia a ser esclavo, sin voluntad, sin derecho y dispuesto a obedecer todo lo que le dijeran sin protestar y replicar. Dios estaba con él, según los versículos 2. ¿Esto qué significa? Un esclavo no puede hablar o predicar sobre su fe de su amo. Sin embargo, su vida y conducta habló por su boca. Versículo 3. Dios preparaba todo lo que José hacía por una razón fundamental. José honraba a Dios con su vida, según los versículos 2 y 6. No hay constancia de maldición, queja, deseo de venganza, sin deseo de vivir, trabajar, ayudar y ser de bendición a otros a pesar de las circunstancias. Pero llegó el día, como nos llega a todos, en que tenemos que probar lo que en realidad somos. José había impactado con su entorno por un estilo de vida distinto, pero en realidad sería distinto a los demás hombres de la época. La mujer de Potifar se fijó en José con intención de tener relaciones sexuales con él. Es muy probable que fuera muy bonita, elegante y con un hermoso cuerpo.
Creo que la respuesta de José demuestra quién era en realidad y qué coincidía la integridad de su vida con sus principios. Veamos su respuesta a la mujer en los versículos 8 y 9. José sabía que su conducta estaba relacionada no solo por su amo terrenal, que lo había dado por buenas oportunidades, sino también con el Dios del cielo que le había dado la vida. Lo interesante de esta historia es que la rogativa de la mujer a José no se hizo en un solo día, sino que cada día insistía en lo mismo según el versículo 10. Hasta cierto punto podemos actuar bien un día como cristianos, pero todos los días nos cuesta más. En el caso de José, mantuvo su integridad como hombre y como siervo de Dios a pesar de la insistencia propuesta. Su respuesta fue un no constante, y era la crisis. Y a pesar de ello, huyó y no dejó ocasión a la debilidad. Corrió todo riesgo y huyó. No se dejó llevar por lo que dirían a los comentarios sobre su hombría. ¿Estarías tú dispuesto a actuar así y correr cualquier riesgo en contra de tu integridad física? Ella lo acusó y fue a la cárcel injustamente. Amados, estos pasajes que he leído, que de hecho habla acerca de la defensa de la fe, es impactante como dice el versículo 10, ¿no? del capítulo del Génesis que estamos viendo. No recuerdo aquí dónde lo vi. Bueno, esa partecita donde dice que cada día trataba de hacerlo caer, pero José mantuvo su integridad y defendió su fe, pase lo que pase. Es lo que trata de decir la Escritura, de acuerdo a la materia que estamos viendo, ¿no? Defender nuestra fe a pesar de que tenemos un Dios que no lo podemos ver ni tocar. Pero la otra defensa de la fe de toda persona o de todo cristiano es su integridad, su fe. Esa es la otra defensa, la fe. Él se mantuvo, como habíamos leído en los pasajes anteriores de este folleto, que hay varias preguntas. Si él fue íntegro en su casa, con su familia, con sus hermanos, ¿será que él continuaría siendo íntegro en otro lugar? Y realmente así fue José. Él, tal como fue en su casa, guardó la integridad, la guardó cuando fue esclavo, a pesar, como dice el folleto, que no tenía las facultades para predicar ni hablar, pero sin embargo su testimonio lo decía todo. Interesante, ¿verdad? Entonces, esta materia, que por cierto es de carácter hermoso, nos enseña a sustentar nuestra fe en nuestro Dios. Amén. Voy a leer algunos, o voy a pedir a alguien que quisiera leer. ¿Alguien quisiera leer, por favor? Me quedé aquí. El segundo ejemplo. ¿Alguien quiere leer la mano? Gracias. Aquí me quedé sin luz. O sea, eso no leí. ¿El segundo ejemplo? Sí, mi santa, por favor. Amén. El segundo ejemplo es Samuel. Ya no se trata de un joven esclavo, sino de un niño. En ocasiones pensamos que los niños no pueden llegar a conocer al Señor como su Salvador, si no son jóvenes o adultos. Sin embargo, las estadísticas demuestran que el 85% de las personas que se convierten al Señor Jesucristo lo hacen entre los 4 y 14 años de edad. Esto es sorprendente y Samuel no era la excepción a la regla. Bendición.
Doy por sentado que todos conocemos la historia, por lo cual obviaré algunos detalles. Samuel llegó a la edad de 3 años a la casa de Elí, el sumo sacerdote en sus días en Silo. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines, los cuales eran hombres impíos, sin conocimiento de Dios, y a pesar de eso ministraban al pueblo como sacerdotes. Eso lo podemos verificar en 1 Samuel 2:12. Elí, como padre, dejaba mucho que desear, porque no ejercía disciplina sobre sus hijos. Los dejaba pecar deliberadamente delante de Dios y motivaban a que el pueblo menospreciara los sacrificios de Dios. Eso también está en 1 Samuel, capítulo 2, del 22, 25 y 29. Los versículos. En medio de esa corrupción religiosa vivió Samuel. ¿Por qué razón Samuel no asimiló la mala conducta de la casa donde vivía? No importa cuán adverso sea el contexto. Si tenemos buenas bases establecidas en los principios divinos, podemos vivir y enfrentar el pecado con un estilo de vida diferente. En contraste a las descripciones pecaminosas de los hijos de Elí, de Samuel se habla muy distinto. Él ministraba delante de Dios y tenía una excelente conducta. Eso lo vemos en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, 11, 18 hasta el 19 de 21. La narrativa bíblica no habla de eso, pero es muy probable que Samuel meditara en la mala conducta de los hijos de Elí y en la liviandad de la educación que ellos recibían. Pero él decidió vivir para Dios y no para los hombres. En ningún momento atentó en contra de la casa de Elí. Al contrario, obedecía en todo. Cuando Dios le reveló el destino de la familia de Elí, no se alegró, sino que tuvo temor de revelar la disposición divina. Había integridad y concordancia en su corazón y su vida. Eso está en 1 Samuel 3:15. ¿Cómo vivirías tú en medio de una casa así? ¿Estarías dispuesto a entregar a tus hijos a un mentor perverso de tal magnitud? Samuel demostró quién era la motivación de su vida. No se dejó llevar por pasiones o situaciones coyunturales de la vida, sino que esperó y confió en Dios. Él fue aceptado por su generación, no tanto por sus palabras, sino por su vida de integridad. Eso está en el capítulo 3, del 19 al 21. Hasta allí termina el segundo ejemplo. Amén. Ahí viene el tercer ejemplo. Amén. Gracias. Pregunto, ¿qué opinan ustedes acerca de lo que dio lectura la sierva en cuanto a la situación de vida del primer profeta? Nada, en cuanto a él, no. Por más que tuvo malos ejemplos en varias partes, como en ese contexto, lo que tenía alrededor, no hizo que él cambiara o que él se mezclara o que él absorbiera eso, sino que él se mantuvo íntegro en todo tiempo. Eso es lo que es. Amén. ¿Sabes que mientras daba lectura la licenciada, yo me acordaba que uno de los proverbios que escribió Salomón dice que al niño se lo instruye? ¿Sí o no? Y aun cuando llegue a ser viejo, a adulto, como queramos llamar, no se va a apartar. O sea, una muy buena instrucción hace que el niño no se parte. Ahora, en otros sentidos, ¿cómo nosotros le demostramos al mundo o a las personas que están a nuestro alrededor en cuanto a nuestra
estaba Ofni y Fines, que eran unos muchachos terribles y no tenían temor de Dios. Y Samuel ingresa a una edad donde todavía no podía distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ingresa a los 3 añitos, ¿sí o no? A los 3 añitos, pero sin embargo, Dios guardó la vida de él y él venía teniendo sus raíces ya de lo que es la obediencia, a tal punto que llegó a concluir se puede decir, su rol como el primer profeta, y no se encontró en él algún defecto digno de juzgarlo, porque lo cumplió a cabalidad como Dios lo envía. ¿Amén? Entonces, aprendamos de acuerdo a esta materia que vemos a sustentar nuestra confianza. Ahora, ¿aquí la termina esta hora? Ya terminó de decir. ¿No? Justo en este momento. Ya, pero no se preocupen. Tomemos unos 5 minutitos. Ahora, noten algo ustedes algo interesante. No con esto quiero hacer una discriminación en lo que es inclinaciones a religiones. No es mi propósito. Solo quiero extraer la diferencia entre un buen testimonio que sale del alma y un testimonio forzado. ¿Cuál es la diferencia entre un testimonio forzado? O sea que todo lo hago mecanizadamente, pero no lo siento hacer, pero tengo que hacerlo porque me enseñaron, ¿verdad? Exacto, perfecto. Ahora, pero Colosenses 3:23 dice: más todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios. Ahora, aquí tiene que ver mucho el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo debería reinar, así digo, no debería reinar en todas las personas que un día aceptaron a Jesús como su Salvador. Es el Espíritu Santo el que muestra el testimonio de esa persona. He escuchado gente, no sé si usted lo ha escuchado, personas que dicen: oye, a esa sierva o a ese siervo place escuchar, y lo tiene una forma como predica, y cuando habla de la palabra, no sé, yo tiemblo, me place llorar. Pero no es el éxito de él, no es su perfecta oratoria. Algo hay ahí, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo de Dios que está dando testimonio en la vida de esa persona. Y eso nosotros debemos siempre guardarlo, siempre pedirle a Dios. Por ejemplo, en nuestras predicaciones: Señor, habla tú, predica tú, Señor, yo solo soy tu instrumento, y sujetarnos a vivir a su obediencia. Y verá la gente que no va a necesitar: oye, dame una prueba de tu fe, si solamente con ver a las personas, su caminar, su forma de ser, su forma de hablar, aún lo que refleja cuando está dando un mensaje, la gente dice: ese hombre o esa mujer es de Dios. Y el Espíritu de Dios, según la Escritura, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Me entiendes? Cuando está el Espíritu de Dios dando testimonio, hasta el diablo, que el Señor lo reprenda, cree y tiembla. Amén. Si tienen alguna pregunta sobre el tema o sugerir algo más. Ninguna. Bueno, sobre esta materia, ¿se acuerdan que se había enviado a hacer investigaciones? Se ha llegado a la conclusión de que sus investigaciones tienen absoluto respaldo en cuanto al puntaje de lo que es la investigación. O sea, por algún motivo, si a alguien le faltó, por favor tráigala, porque lo tomaremos en cuenta como una nota, ¿sí? Sí, se le va a tomar en cuenta como una nota, pero trata de hacerlo lo más pronto posible para asentarlo ya como una nota,